esta charla, taller. Excelente, Catherine, gracias por la grabación. Bien, el día de hoy nos reunimos acá para llevar a cabo esta charla, ¿verdad? Sobre ciberseguridad. Como vemos en pantalla, vamos a hablar sobre amenazas, vulnerabilidades y vectores de ataque habitual en temas de ciberseguridad. Bueno, como les dijo Catherine, mi nombre es Bernardo Barrientos, mucho gusto a todos, gracias por conectarse. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Hoy viernes para terminar ahí la semana laboral con un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente vamos a iniciar la charla. Bueno, tal vez otro detallito que se me olvidaba. Me gusta que las charlas sean bastante interactivas, entonces si tienen consultas a lo largo de la charla pueden hacer sus consultas, abrir sus micrófonos, ¿verdad? Es muy bonita la interacción humana, ¿verdad? Entonces, pues utilicemos la tecnología, ¿verdad? En este caso, una sesión virtual, ¿verdad? Pero estaría bonito que hicieran sus consultas y abrieran sus micrófonos para conocernos un poquito mejor, ¿verdad? Bien, este par de temas vamos a abordarlos, perdón, este tema, bueno, sí, ese tema, esos tres temas, vamos a abordarlos, y es que quisiera que piensen y desconecten un poquito la relación que tiene la ciberseguridad con la informática. De hecho, que la informática o la ciberseguridad tecnológica, ¿verdad? Por así decirlo, es como el último eslabón de toda la cadena de ciberseguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciberseguridad se refiere más bien a un proceso de planificación y estrategia, ¿verdad? Piénsenlo como si fuera un juego de ajedrez, ¿verdad? El ajedrez, como les digo, tiene más que ver con la planificación, con la estrategia, ¿verdad? Y con la respuesta que nosotros podamos dar ante un ataque del contrincante, ¿verdad? Que del juego en sí, ¿verdad? O la cantidad de piezas que tengamos, como la reina, el rey, ¿verdad? El alfil, la torre, ese tipo de cosas. Es más bien cómo orquestamos todo lo que tenemos, ¿verdad? En personas, procesos y tecnología, ¿verdad? Dicho esto, bien, vamos a abordarlo con esta agenda que tenemos preparada. Vamos a iniciar con unos datos estadísticos de ciberseguridad. Hablaremos sobre el ciclo de la ciberseguridad, higiene de ciberseguridad, amenazas, vulnerabilidades y ataques cibernéticos, y finalmente cómo defendernos, ¿verdad? Cómo defender a nuestra compañía, a nuestra institución, porque eso es un tema de todos, no solo compete al tema informático, sino a todos los colaboradores de la institución. Bien, quisiera que viéramos esto que vemos en pantalla, que son algunos datos estadísticos de ciberseguridad. Y tal vez me pueden escribir en el chat o pueden abrir sus micrófonos y me digan cuál de estos datos estadísticos les parece más sorprendente, ¿verdad? Más relevante. Hay dos filminas, vamos a ver esta primera. Voy a dar unos segundos para que vean esos datitos que están en pantalla. Bien. Vamos con algunos otros datos estadísticos de ciberseguridad. Ok, alguno que escriba en el chat o que me diga qué o cuál dato estadístico le parece más sorprendente de todo lo que, de estas dos diapositivas. ¿Qué les parece así como, vamos a ver algo aquí en el chat, el F-35, dice Jefferson. Sí, ¿verdad? De bastante. Brian Morales, adelante, Brian. No, igual, creo que lo del F-35 es impresionante. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. O sea, ¿cómo es posible que todo el sistema computarizado del F-35 recibe más ataques de ciberseguridad, ¿verdad? Que misiles, ¿verdad? O sea, como que uno lo piensa y no tiene mucho sentido, ¿verdad? Dice por ahí Roiner Acosta, el 85 ocurre por errores humanos. Qué bien, Roiner, vean, este es el punto de inflexión
y se puede decir que el factor humano es el eslabón más débil de toda la cadena. Ricardo Soto nos dice, le llama la atención que murió alguien por un ciberataque en el 2020. Efectivamente, vean, esto fue un ransomware que ingresó a un hospital, ¿verdad? Cifró todo el contenido, los doctores no pudieron atender a tiempo a esta paciente, una mujer de 40 años me parece, necesitaba algún medicamento o pues algún equipo, ¿verdad? Y no lo obtuvo a tiempo y murió por un ataque de ransomware, ¿verdad? Entonces vemos que aquí ya vamos viendo que realmente los ataques cibernéticos en realidad no es solo pensar en que esos ataques van dirigidos a simplemente robar datos o simplemente robar credenciales o suplantar una identidad, sino más bien puede incluso afectar temas de salud pública, ¿verdad? Lo vimos ahorita con el tema de la caja costarricense, ¿verdad? Pero en este caso, en 2020, cuando inició la pandemia, un ransomware atacó a un hospital en Irlanda, ¿verdad? Descifró todo el contenido y bueno, ya vemos que temas de salud pública pueden afectar incluso con temas de muertes, ¿verdad? De la salud pública. Entonces, dice Kenneth Narváez que también la muerte del 2020, ¿verdad? Entonces vemos que pues es bastante preocupante y bastante relevante. A mí, en el caso personal, yo que pues me desenvuelvo en este ámbito, el que más me parece sorprendente es este de aquí. Dice que en el 2023 se espera que la industria de la ciberseguridad tenga una tasa de desempleo del 0%, ¿verdad? Entonces, bueno, eso quiere decir que vamos a tener trabajito bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, si alguno quisiera empezar a aprender y a instruirse en esta materia, pues va a saber que va a tener trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya viendo todos estos datos que son bastante relevantes y bastante, de cierta manera, preocupantes, ¿verdad? Y es que vamos a verlo o a hablar sobre esto de esta manera. Vean, hay dos tipos de empresas. Actualmente hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. No hay escape. Ninguna empresa, ninguna compañía de aquí al futuro se va a salvar de un ciberataque, ¿verdad? Entonces, háganse esta pregunta. Los que están liderando compañías o los que están dentro de una institución, háganse esta pregunta. ¿Cómo estamos hoy preparados en mi empresa para soportar un ataque? ¿Cómo estamos preparados? ¿Realmente estamos preparados o no estamos tan preparados? Bueno, esta preparación, y como les dije, no tiene que ver mucho o tiene una parte que ver con el tema informático, pero mucho tiene que ver con hacer preparaciones, prepararse, ¿verdad? Y esa preparación incluye análisis de riesgos, que incluye personas, procesos y tecnología, ¿verdad? Vamos a iniciar con el primero, con el ciclo, el primer capítulo de este ciclo, y es la preparación. En la preparación, como les digo, se tiene que ver, tomar una foto hoy, ¿verdad? De cómo está la empresa, cómo está la compañía y decir, ok, ¿qué nos hace falta? ¿Qué tenemos, ¿verdad? En personas, por ejemplo, personas que estén culturizadas en ciberseguridad. Procesos, ¿qué procesos tenemos para defendernos ante un ataque? ¿Qué proceso de continuidad del negocio por si nos atacan, ¿verdad? ¿Qué respaldos tenemos? Y en tecnología, ¿qué tecnología tenemos hoy en día? Antivirus, resguardo de puertos y otras cosas que vamos a ver ahora más adelante. Pero lo principal es ver qué tenemos en esas tres aristas, ¿verdad? ¿Qué tenemos en personas? ¿Cómo está capacitado ahí el personal? ¿Qué procesos tenemos en la institución para poder resguardarnos y resguardar nuestros datos? ¿Y qué tecnología tenemos? Vamos al número 2, que es la prevención. Y en la prevención básicamente es implementar toda esta serie de recomendaciones que vimos en un análisis de riesgo, ¿verdad? Capacitar al personal, ¿verdad? Por ejemplo, cómo identificar un correo de phishing, por ejemplo, ¿verdad? Actualización de riesgos. ¿Por qué? Porque en la actualización de riesgos, y hay que entenderlo como, vamos a ver, la tecnología avanza segundo a segundo y con ellas nuevas técnicas de ciberdelincuencia, por supuesto. Entonces, la foto que tomamos hoy, resguardamos toda nuestra institución para un ataque, para recibir un ataque, pero resulta que mañana salió un nuevo ataque de ransomware, salió otra filial de Conti, ¿verdad? Y está haciendo un ataque muy distinto a lo que se venía presentando anteriormente. Entonces, siempre estar en esa actualización de tecnología, ¿verdad? Establecer un equipo en el SOC, ¿verdad? Que se llama, es el Security Operations Center. Básicamente es este grupo de personas, ¿verdad? Que están dentro de un centro de monitoreo
viendo y controlando todo el flujo de datos, todo lo que ingresa, todo lo que sale de nuestra institución a través de la red. El comportamiento de las terminales, muy importante, ¿verdad? Si un funcionario conectó un USB y en ese USB había un archivo ejecutable o autorun, ¿verdad? Se empezó a descargar un software malicioso. ¿Qué hacemos con esa terminal, ¿verdad? La aislamos totalmente para analizarla, ¿verdad? Y sacarla totalmente de la red para que no haya un perjuicio mayor. Vamos con la detección. Bueno, como les decía, ¿verdad? Este SOC debería de, en tiempo real, darse cuenta de las amenazas, ¿verdad? Tener un control y monitoreo de todo, de los endpoints, ¿verdad? De los terminales, de la red, de la arquitectura de la red, ¿verdad? Qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, zonas seguras, ¿verdad? Donde podamos analizar el tráfico y decir, bueno, esto que está ingresando a la red de la institución es válido, ¿verdad? Si tiene certificados de seguridad, viene desde tal página que tiene un certificado de SSL, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Vamos con la mitigación. Y es que aquí es donde vienen unos puntos bien importantes con este y el que sigue. La mitigación tiene que ver mucho cómo minimizamos el impacto en el caso de la materialización de un incidente. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es donde nos damos cuenta qué tan seguros estamos, cómo podemos restablecer nuestro negocio, ¿verdad? Cómo podemos darle continuidad al negocio, cómo podemos seguir funcionando y operando, atendiendo a nuestros clientes. Obviamente, el servicio se puede desmejorar un poquito, pero podemos continuar el negocio, ¿verdad? No nos pusieron de rodillas y pues se bloqueó la empresa totalmente y no pudimos operar, ¿verdad? Y bien, como punto final, en este ciclo de la ciberseguridad está el proceso de recuperación. Ahí es donde se definió en el plan de continuidad de negocio cómo, en cuánto tiempo y qué procesos críticos vamos a levantar primero para seguir operando, ¿verdad? Obviamente, tenemos muchos procesos en todas las instituciones, en todos los departamentos, en todas las direcciones. Y hay procesos que no son esenciales para el negocio, ¿verdad? Sí funcionan, obviamente, porque son parte de la institución, si no, no tendría sentido, ¿verdad? No se ocuparía ese puesto o esa área específica, ¿verdad? Pero hay procesos críticos que nos hacen a nosotros, por ejemplo, una empresa que venda productos a través de una página web, ¿verdad? Pues una empresa que le haga un ataque de negación de servicio de su página principal, cómo se va a recuperar, ¿verdad? ¿Tiene algún backup para seguir operando, para seguir atendiendo público pues público o clientes que compren sus productos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que definir, ¿verdad? En la preparación, en el punto inicial, todo ese flujo, ¿verdad? Para poder saber y entender cómo vamos a hacerlo en el caso de que tengamos que recuperarnos ante un ataque. Bien, vamos a continuar con higiene de ciberseguridad. Esto tiene mucho que ver con todas las cosas que nosotros hacemos a nivel informático, ¿verdad? Para poder tener bastante higiene, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Vamos a iniciar con los respaldos 321. Creo que es uno de los puntos de dolor de muchas compañías porque los datos que están en producción generalmente, perdón, los tienen en producción, pero no hay respaldos, ¿verdad? Entonces, por cualquier motivo, no necesariamente tiene que ser un ataque de ransomware, ¿verdad? O algún ataque de algún tipo de malware, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa, puede ser un desastre natural, puede ser una pérdida del fluido eléctrico, puede ser realmente cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de asegurarnos que la data que tenemos en producción, ¿verdad? Que está activa, que es la data con la que estamos trabajando día a día, tenga un respaldo periódico, ¿verdad? Especialmente que sea todos los días, ¿verdad? Físicamente puede ser en el mismo data center o puede ser en un data center adicional, ¿verdad? Y tener otro respaldo en la nube. Si se cayeron los datos en producción, tenemos el segundo respaldo. Si se cayó ese, tenemos los datos en la nube. E incluso hay empresas todavía más, pues que llevan este respaldo más allá, ¿verdad? Y tienen un data center, por ejemplo, tienen los datos en producción hoy, aquí en ese momento en San José. Tienen otro respaldo aquí en San José, en otro data center. Tienen los datos, perdón, en una nube y tienen otro data center en Pérez Celedón, en Punta Arenas, ¿verdad? En cualquier parte, pues de Costa Rica. Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno,
entendamos que los riesgos pueden provenir de lo que sea, ¿verdad? Y si, por ejemplo, si en algún momento la fibra óptica de todo San José se fue, ¿cómo vamos a seguir operando? ¿Verdad? Pues tenemos respaldos en la nube y tenemos respaldos en un data center, por ejemplo, en Punta Arenas, ¿verdad? O en Upala o en cualquier parte de Costa Rica. Bien, gestión de vulnerabilidades. Bueno, aquí básicamente es ver cuáles son los puntos de dolor de mi empresa y revisarlos periódicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que nos pueden afectar, que por medio de esa vulnerabilidad se puede impactar a través de un ataque, ¿verdad? Vamos con la segmentación de la red y me gustaría que lo vieran como si fueran 4 capas. En la segmentación de la red, se podría decir que todos los equipos de la red, ¿verdad? E incluso nuestros hogares también, todos estamos conectados al ciberespacio a través de una red de área local, ¿verdad? En este caso la internet, ¿verdad? Entonces ese debería ser la primera capa, ¿verdad? Donde todo nuestro flujo, y ahí es como esta puerta, ¿verdad? De acceso al ciberespacio. Entonces ahí es donde nosotros debemos de decir, bueno, estos datos pueden entrar, estos datos no, ¿verdad? Y hasta ahí es donde debemos delimitar, perdón, ese flujo que todavía no sabemos si es riesgoso o no, ¿verdad? Después debe haber una zona restringida, una red restringida, donde ingresen esos datos y podamos analizarla, ¿verdad? Y decir, bueno, este tráfico sí parece que proviene de quien dijo que provenía, ¿verdad? Aislamiento de dominio como la tercera capa, ¿verdad? Y aquí es donde van a haber clientes confiables de nuestra institución, ¿verdad? De servidores de Active Directory, por ejemplo, ¿verdad? Y finalmente, el aislamiento de servidor o servidores de alto valor, que ahí es donde, como decimos nosotros, ¿verdad? Están las joyas de la corona, están los datos sensibles de clientes, datos sensibles de nuestras finanzas, ¿verdad? Como empresa. Y bueno, así es como se debe hacer una cierta arquitectura de red. Gestión de acceso e identidad. Bueno, crear listas de acceso, listas de Active Directory, perdón, credenciales, ¿verdad? Incluir credenciales, firma digital, sistemas biométricos, doble factor de autenticación, como es el token, ¿verdad? Hay tokens físicos o tokens digitales, ¿verdad? Software token, por ejemplo. E identificar realmente que la persona que está conectada en ese endpoint, ¿verdad? O en esa terminal, es quien dice ser, ¿verdad? Es quien dice ser, es el funcionario con un número de funcionario tal, está conectado pues en la misma red que generalmente se conecta, y este tipo de cosas, ¿verdad? Bien, vamos con el hardening, y es que el hardening es un proceso de reducción de vulnerabilidades, ¿verdad? Mediante el endurecimiento del sistema, ¿verdad? ¿Cómo endurecemos ese sistema de seguridad que tenemos? Bueno, cerrando puertos que se encuentran sin uso, ¿verdad? Desde puertos USB, ¿verdad? O por ejemplo, puertos lógicos también, ¿verdad? Conocemos los puertos 443, 8080, el puerto 80, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pero hay puertos que no necesariamente tienen que estar abiertos. ¿Por qué los vamos a tener abiertos? Porque por ahí puede haber una vulnerabilidad y se puede infiltrar algún tipo de ciberdelincuente o ciberatacante. Cambiar todas las claves que tengamos por defecto, ¿verdad? Principalmente en routers, switches y todo este tipo de dispositivos. Desinstalación de software que sea innecesario, ¿verdad? A veces hay software que ya no lo estamos utilizando y el software tiene alguna vulnerabilidad. Se puede infiltrar por ese software y empezar a escalar, ¿verdad? Empezar a escalar a través de la red. Dar de baja a usuarios que son innecesarios. Vean, ese es un punto súper importante. Hay muchas empresas que a veces tienen un flujo de colaboradores, ¿verdad? Que entran y salen, se pensionan o finalizan el contrato, ¿verdad? Y hay usuarios que después de 6 meses, un año, en algunas empresas, ¿verdad? Que el usuario sigue teniendo credenciales, ¿verdad? Sigue estando en la base de datos, sigue teniendo cuenta de correo de la institución, ¿verdad? Y entonces aquí hay un riesgo inminente porque si a esa persona le suplantan la identidad, pueden enviar correos electrónicos haciéndose pasar por ese funcionario y finalmente, pues, hacer cualquier maniobra, ¿verdad? Para obtener datos sensibles. Bien, utilizar copias de seguridad como respaldo, ¿verdad? En este caso, instalar firewalls, actualizar sistemas operativos para obtener parches de seguridad. Eso es muy importante porque hay un ataque que se llama ataque de día cero, que básicamente lo que hacen los ciberatacantes es empezar a vulnerar un sistema, por ejemplo Windows, ¿verdad? O iOS o cualquier sistema de estos, y darse cuenta de alguna vulnerabilidad que tiene ese sistema y hacer un ataque, como digo yo, como dice el enunciado,
de ataque de día cero, ¿verdad? Encontró una vulnerabilidad, explotó esa vulnerabilidad y atacó a un montón de equipos que tenían ese sistema operativo, ¿verdad? Implementar DLPs, que eso es como para evitar fuga de datos, ¿verdad? A lo interno de la institución. En fin, ¿verdad? Todo lo que podamos implementar a nivel de endurecimiento de ese sistema es beneficioso. Gestión de registros, pues básicamente aquí hay que ya, es como un control de logs, ¿verdad? De registros, de todo lo que, de toda la actividad que está sucediendo en nuestra red, en nuestra institución, verificar actividad habitual y verificar actividad inusual también, ¿verdad? ¿Qué tipo de conexión, ¿verdad? Tienen ese dispositivo hoy, ¿verdad? ¿Dónde generalmente se conecta, ¿verdad? Las personas que teletrabajan, bueno, ese terminal se conecta todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde en, no sé, en San Pedro de Montes de Oca, ¿verdad? Qué raro, ese terminal mañana está conectado en Jacó, ¿verdad? Bueno, eso puede ser por dos motivos. Uno, que el colaborador se fue de vacaciones sin autorización, ¿verdad? O el otro, que ese terminal, pues lo sustrajeron, lo robaron y están accesando a través de otra red pública en algún otro lado, ¿verdad? Entonces, tener este registro es importante porque así nos da una métrica, un parámetro de saber qué se comporta de una manera normal y qué cosas o qué actividades pueden ser anormales para nuestros ojos, ¿verdad? Para el SOC, ¿verdad? Para ese grupo de compañeros que están monitoreando constantemente la red, ¿verdad? Entonces, como les digo, un terminal siempre se conecta en San Francisco de Ríos, hoy se conectó en Pérez Celedón. Bueno, ¿qué está pasando, verdad? Entonces, delimitar todo ese tipo de cosas. Anti-malware, ¿verdad? Todo lo que conocemos como antivirus, firewalls, Bitdefender, anti-spyware, ¿verdad? Todo lo que podamos implementar como herramientas que incluso, digamos, hoy en día se trabaja mucho con herramientas de este tipo de cosas, pero con inteligencia artificial, con machine learning, ¿verdad? Y entonces estas herramientas empiezan a aprender cuál es el comportamiento normal de una máquina. Entonces puede decir, bueno, generalmente ese colaborador, ¿verdad? Con esa terminal, con ese número de usuario, generalmente su tráfico de red es de 80 megas, ¿verdad? 80 megas al día. Bueno, hoy tuvo un tráfico tan inusual que parece muy extraño, ¿verdad? En vez de 80 megas, no sé, se descargó o se empezó a descargar 1 tera, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué información está saliendo de esa máquina? ¿Verdad? Una base de datos grandísima de la empresa, bueno, ni Dios quiera, ¿verdad? Pero puede suceder, ¿verdad? Bien, control de aplicaciones, ¿verdad? Revisar todas las aplicaciones, el comportamiento ordinario de esa aplicación, cuántos usuarios se conectan al día, qué tipo de recursos utiliza, cuánto ancho de banda consume, ¿verdad? Y la utilización de estos recursos por parte de los usuarios también, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades ejecuta un usuario, ¿verdad? El usuario B ejecuta esas acciones en esa aplicación. Y el usuario B, bueno, hace esas otras plus las que hace el colaborador A, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. A eso se refiere la higiene de ciberseguridad, todas las medidas que podamos implementar para poder tener bastante resguardo. Y vean que hay muchas cosas de acá que realmente no es tanto implementar. Hay personas que dicen, no, es que para tener un esquema de ciberseguridad hay que invertir demasiado dinero. Bueno, hay muchos juguetes, ¿verdad? Como decimos nosotros los informáticos, para poder resguardar la institución, pero si vimos el tema de las estadísticas, ¿verdad? El 80-85% de los ataques ingresan por medio de un phishing, por medio de un correo electrónico, y el factor humano es el eslabón más débil. Un usuario que le llegue un correo electrónico con un phishing, con un link adjunto, ¿verdad? O con un attachment, ¿verdad? Con un archivo adjunto. Ese usuario descargó ese archivo, traía un archivo ejecutable, ¿verdad? Valga la redundancia. O ese link empezó a descargar un troyano, ¿verdad? Un caballo de Troya o un spyware o un keylogger, por ejemplo, y ya nos vimos afectados, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer y por eso les digo que hay que despegarse un poquito de la idea de que ciberseguridad solo se refiere a temas informáticos, porque en realidad se refiere más a toda la capacitación, a toda la culturización que tengamos en la institución y todos los procesos que hayamos implementado para poder resguardarnos de una mejor manera. ¿Se ocupa dinero? Pues sí, se ocupa dinero, pero para esto que ya tenemos hoy en día, podemos hacer muchísimo. Podemos definir muchos procesos, sentarnos con equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Y preguntarle a cada una de las áreas,
bueno, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué procesos críticos llevan? Bueno, vamos a definir un procedimiento para que ustedes puedan llevarlo de la mejor manera, que no se afecte al negocio, ¿verdad? Que no tenga un impacto en el negocio, pero que estemos bastante bien resguardados, ¿verdad? Bien, a eso se refiere la higiene de ciberseguridad. Amenazas. Bueno, acá en amenazas, como pueden ver en pantalla, pueden provenir de varios lugares, de varios medios, y pueden ser externas o internas. Externas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, ataques de ciberseguridad propiamente, ¿verdad? Ataques de ransomware, ataques de un troyano, de un virus, de un gusano, de un ransomware, ¿verdad? Amenaza interna, bueno, un factor humano, ¿verdad? El factor humano es tal vez una persona que no tiene la expertise, ¿verdad? Para poder manipular un sistema cometió algún, accidentalmente puede ser, ¿verdad? Cometió algún, pues, algo que fue un perjuicio para la institución. O bien, puede ser un colaborador que tenga un descontento con la compañía. El colaborador puede decir, bueno, no, la verdad es que tengo muchísimas responsabilidades y no me están pagando por eso, ¿verdad? Entonces, fácilmente extrae una base de datos y la vende, ¿verdad? Es una acción obviamente totalmente ilícita, pero puede suceder a través del descontento de esa persona. Intencionales o no intencionales, como les decía, un colaborador viene ingresando a la institución, le dan acceso, por ejemplo, a una base de datos muy crítica y la persona le dio delete, ¿verdad? Borró una base de datos y bueno, ahora qué pasa con esa base de datos? No teníamos los respaldos 321, eran los datos que teníamos en producción y bueno, ya no los tenemos. Eran datos sensibles de clientes y ya no tenemos ni siquiera el contacto para poder contactar a esos clientes, ¿verdad? Por falta de expertise, por falta más bien de irresponsablemente brindarle credenciales a un usuario que no tenga la expertise para hacerlo, nos vimos o vimos comprometida la empresa a través de esa acción. Acontecimientos naturales o políticos. Bueno, cualquier acontecimiento natural, ¿verdad? Una inundación, una tormenta severa, un terremoto, ¿verdad? Pues un terremoto bien fuerte puede pues dañar el espacio físico, por ejemplo, de un data center, ¿verdad? Y causar mayores daños. Políticos, pues esto se ve mucho con el tema de la ciberguerra, ¿verdad? De estos aspectos políticos, pues de una nación hacia otra nación, ¿verdad? Le hacen algún tipo de ataque o robo de credenciales a través de la contratación de un ransomware, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el tema ransomware, que es bastante interesante, pero ahorita en la Deep Web hay, se podría decir que un tipo de outsourcing, ¿verdad? De ransomware. Si yo quisiera hoy hacer un ataque a una empresa, yo puedo entrar a la Deep Web, contrato los servicios y le digo, mira, yo quiero atacar a tal empresa. Bueno, perfecto, nuestro servicio vale tanto, si hacemos un ataque así, así o así, vale tanto y tales extras, ¿verdad? Podemos extorsionarlos, podemos cifrar el contenido, podemos hacer ataques de spear phishing, ¿verdad? Un ataque dirigido, por ejemplo, a un directivo de una institución, de una empresa, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Se ve mucho con temas políticos de naciones a otras naciones. Lo vemos con el tema de la ciberguerra también que está pasando, que créanme que la guerra ahorita allá en Rusia tiene mucho que ver con la ciberseguridad, mucho que ver con la ciberdelincuencia, porque muchos de los ataques, y vean, la evolución humana y la era digital nos va a llevar a eso. Vean, ya ahorita realmente las guerras, lo mínimo son temas de bombas nucleares y temas de misiles y todo ese tipo de cosas. Vean, causa más daño y las personas que hacen este tipo de cosas pueden estar tranquilamente en su casa, casi que en pijama haciendo ataques, ¿verdad? Entonces no ocupan ni siquiera la fuerza, ¿verdad? O algún tipo de armamento pesado para poder hacer algún ataque. Con solo un ataque de ransomware pueden cifrar todo el contenido de instituciones gubernamentales y ponerlas de rodillas, ¿verdad? Y es bastante complejo. Factores económicos o competitivos. Aquí vemos mucho con el tema de las empresas, la competitividad. Dicen por ahí que en el amor y los negocios no hay amigos, ¿verdad? Bueno, es una frase popular, ¿verdad? Sin embargo, tiene mucho sentido porque hay empresas que, obviamente, para hacer algún tipo de ataque, o más bien para recuperar o capturar clientes de la competencia, hace ataques, ¿verdad? Contrata un servicio de ransomware, hace un ataque a otra institución y básicamente lo primero, dicen por ahí también, que la reputación cuesta meses, incluso años para ganarla.
y para perderla tan solo un día. La reputación es algo sumamente importante en las instituciones porque, eh, pues, ¿quién va a contratar servicios de una compañía que tenga baja reputación? ¿Verdad? Creo que ninguno de nosotros. Entonces, a través de esto, obviamente logran capturar esos clientes que perdieron a través de un ataque ransomware y dijeron, no, yo con esa compañía ya no hago negocios, voy a ir a la otra, ¿verdad? Bien, esas pueden ser pues las amenazas. Ahora, bien, ¿cuáles son las fuentes de amenazas? Como les dije, ¿verdad? Ataques cibernéticos o físicos, ¿verdad? Todo lo que sea a través de algún ataque lógico, ¿verdad? O algún ataque físico, ¿verdad? Físico puede ser la coacción de ingresar, por ejemplo, a un data center con armamento pesado, ¿verdad? Y bloquear totalmente los accesos, en fin. Error humano de omisión o accidentalmente, como vimos con el colaborador, ¿verdad? Algún colaborador no implementó un parche de seguridad y por medio de esa vulnerabilidad ingresó a algún tipo de ataque cibernético. O accidentalmente, ¿verdad? Como vimos el tema de la base de datos, un usuario sin expertise, pues básicamente hizo algún tipo de, vamos a ver, creo que hay, dice Sergio Filoy, disculpen, es que estaba revisando el chat. Tengo problemas de conexión, la grabación estará disponible. Sí, creo que va a estar disponible. Ahora Sí, podemos verla correcto. con... Excelente, Catherine, Correcto, muchas bueno, gracias. vamos a enviarle la grabación. Bien, excelente. Ahí está tu respuesta, Sergio. Bien, fuente de amenazas, error humano, fallas estructurales de los recursos. Por ejemplo, que un servidor no estaba conectado a UPS, hubo un pico de corriente y dañó el equipo, ¿verdad? Dañó el equipo, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Tenemos respaldos? No, no tenemos respaldos. Bueno, esa información se perdió. Desastres naturales y provocados por el hombre, ¿verdad? Lo vimos, puede ser una inundación, puede ser el desborde de un río, puede ser una tormenta, como lo vimos hace poquito, ¿verdad? Pues un data center o algún equipo tecnológico que haya estado por Upala y por esos lados, ¿verdad? Pues puede verse comprometido y puede tener esa fuente de amenaza. Accidentales o fallas fuera del control de la organización, ¿verdad? Por ejemplo, que todo nuestro sistema está operando acá en San José de Costa Rica y se cayó la fibra óptica, ¿verdad? O hubo una falla del fluido eléctrico. Bueno, ¿cómo atendemos eso? ¿Verdad? ¿Cómo le damos servicio a nuestros clientes? Bueno, hay que tener un plan de contingencia, ¿verdad? Y todo eso se define en el primer eslabón, ¿verdad? De todo el ciclo de la ciberseguridad, que es en la preparación, propiamente, ¿verdad? En la preparación, ahí es donde definimos todo eso. Ok, ¿qué vamos a hacer si pasa esto? Bueno, aquí tenemos un plan. ¿Qué vamos a hacer si pasa esto? Tenemos otro plan. Bueno, ¿qué pasa si pasa otra cosa? Bueno, ahí todo está definido en ese plan de prevención. Y de continuidad del negocio, muy importante, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son los agentes de amenaza? Los agentes de amenaza pueden ser corporaciones, ya lo vimos, ¿verdad? Las corporaciones que por medio de la contratación de un ransomware pueden hacer ataque a su competencia y básicamente dañarle su reputación y dañarle muchas cosas, ¿verdad? Bloquear o cifrar todo el contenido de una base de datos de clientes y ya no pueden hacer negocio. Hacktivistas, bueno, básicamente estos son personas maliciosas, ¿verdad? Que promueven o lo que hacen es que ellos lo que quieren es ponerse, ¿verdad? Darse fama, ¿verdad? Y promover sus ideas políticas, religiosas o sociales, ¿verdad? Yo tengo una posición religiosa o tengo una postura política, bueno, no me gusta lo que está pasando en mi país, voy a hacer un ataque, o no me gusta qué está pasando en Latinoamérica con ciertas cosas o ciertas decisiones que se están tomando, bueno, voy a hacer ataque a esas compañías o a esos gobiernos que están haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Para implantar mi idea, mi ideología. En este entra, por ejemplo, Anonymous, no sé si conocen Anonymous, ¿verdad? Que ellos cuando hay algún tipo de, alguna actividad, ¿verdad? Que no les parece, que no les gusta, simplemente hacen un cifrado de contenido, ¿verdad? Hacen ataques de denegación de servicio de ciertas páginas o ciertas entidades gubernamentales porque no les gusta lo que está sucediendo, ¿verdad? A nivel político y económico principalmente. Naciones, ¿verdad? Lo vemos con el tema de Rusia, de Ucrania y ese tipo de cosas, ¿verdad? Una nación atacando a otra por medio de un ataque cibernético. Ciberdelincuentes, esto pues lo vemos mucho acá en el país con el tema de las estafas bancarias, ¿verdad? Sustracción de dinero en cuentas y ese tipo de cosas a través de la ingeniería social.
Pues los ciberdelincuentes básicamente lo que hacen es que a través de un sistema informático, a través de la persuasión, de la ingeniería social, llaman a un cliente, ¿verdad? O pueden hacerle un ataque de phishing, por ejemplo, por correo electrónico, básicamente para robar credenciales y poder ingresar a cuentas bancarias para hacer estafas bancarias, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, obviamente lo que ocupan o lo que ellos quieren es una retribución económica. Colaboradores, ¿verdad? Lo vimos con el tema de el descontento de un colaborador, ¿verdad? De esto, pues es algo, un factor interno, ¿verdad? De un agente de amenaza interno, que puede ser, por ejemplo, de insuficiente tiempo para hacer su trabajo, ¿verdad? La persona puede decir, bueno, quieren que haga todo ya, ¿verdad? Y realmente no me dan tiempo, entonces tengo que hacer horas extra, ¿verdad? Terminar de trabajar a las 8, 9 de la noche y esas horas extras ni siquiera me las pagan, ¿verdad? Un maltrato, ¿verdad? Por parte de la jefatura directa, ¿verdad? Un maltrato, un acoso laboral, ¿verdad? Lo vemos también, pues, en nuestros manuales de la institución, ¿verdad? La retribución económica, por ejemplo, puede diferir a las responsabilidades, como les digo, ¿verdad? Puede tener una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Que incluso puede tocar incluso temas legales, por ejemplo, firmando documentos, firmando un plano, ¿verdad? Catastrado o ese tipo de cosas. Y la retribución económica no va acorde con esa labor que está realizando. Negligencia, falta de expertise, ¿verdad? Algo que haga accidentalmente. Hackers sociales, ¿verdad? Principalmente, pues en estos tiempos de Facebook, Instagram, Twitter, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Básicamente es el spear phishing, ¿verdad? Un ataque dirigido a nivel personal a una empresa, pero finalmente, indirectamente puede impactar el negocio, ¿verdad? Puede impactar a la empresa porque si va a hacer un ataque, un spear phishing a una persona, ¿verdad? Y se da cuenta que esa persona trabaja en tal institución, puede robar credenciales y puede, pues, hacer muchas cosas, ¿verdad? Probar incluso si las mismas contraseñas y las mismas métricas de acceso, por ejemplo, de cuentas de redes sociales, es la misma que ingresa a la institución, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, resguardarnos nosotros a nivel personal, principalmente, ¿verdad? Para no afectar también a la institución. Ciberterrorismo, bueno, es el uso ilícito de la fuerza o la violencia, ¿verdad? Básicamente para coaccionar al gobierno, a un gobierno, a una población civil, ¿verdad? Obviamente por temas políticos, principalmente, ¿verdad? Por temas políticos. Ciberguerrero, bueno, igual, ¿verdad? Son estos ciberatacantes que básicamente son contratados, ¿verdad? Por una nación para decir, ok, vamos a atacar a otra nación y bueno, vamos a robar la información, ¿verdad? Por muchos motivos, ¿verdad? Creencias patrióticas o religiosas y ese tipo de cosas. Finalmente, como vemos ahí en el punto que dice aprendices, bueno, pueden ser informáticos que quieran aprender, quieran ver cómo vulnerar una red, ¿verdad? O vulnerar algún sistema o una institución. O lo hacen por hobby también, ¿verdad? O finalmente para ganar popularidad en la Deep Web, ¿verdad? Entonces, de hecho, creo que hay una historia por ahí de un hacker de 14 años, ni siquiera había terminado el colegio y ya sabía vulnerar sistemas, ¿verdad? Entonces se popularizó muchísimo en la Deep Web, ¿verdad? Pues obviamente las compañías, si se puede decir compañías de ransomware, obviamente ven estos perfiles y dicen, bueno, esta persona me sirve, ¿verdad? Entonces, pues la contratan y para hacer fechorías, ¿verdad? Una persona de 14 años haciendo ataques cibernéticos, ¿verdad? Es realmente como preocupante. Amenazas externas, bueno, todo lo que vemos en pantalla, ¿verdad? Está el espionaje, el robo, sabotaje, el terrorismo, actos delictivos, falla de equipos, fallas mecánicas, defectos, perdón, en las instalaciones, fuego, ¿verdad? Todo eso que vemos acá en pantalla. Todo lo que está afuera de la institución pueden ser amenazas externas. Bien, proceso para la gestión de vulnerabilidades. Evidentemente, el primer punto, hay que hacer un escaneo de vulnerabilidades, ¿verdad? Mediante el uso de herramientas para buscar esas vulnerabilidades, ¿verdad? Observar procesos operativos. ¿Qué hacemos hoy en día para ver qué vulnerabilidades tenemos, ¿verdad? O la utilización de los servicios por parte de los usuarios, ¿verdad? ¿Cómo estos usuarios utilizan esos servicios? ¿Cómo utilizan su máquina? ¿Esos usuarios tienen permisos de administrador en su máquina? ¿Pueden instalar cualquier software en su máquina? ¿Pueden utilizar todos los puertos USB sin que haya un control y monitoreo de esos puertos? Bueno, todo eso, todo ese escaneo se tiene que hacer
¿verdad? Para pasar al punto número 2, que es la evaluación de esas vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, ahí en esa evaluación vamos a categorizar las vulnerabilidades. No todas son críticas. Hay algunas que se pueden incluso acuerpar, ¿verdad? Esa vulnerabilidad, decir, bueno, realmente es una vulnerabilidad, pero no es tan grave o tan crítica como esta otra, ¿verdad? Esta otra sí puede definitivamente casi que cerrar la compañía porque es bastante riesgoso, ¿verdad? Una base de datos de clientes, por ejemplo. Ver la criticidad, ¿verdad? Como les digo, ver la frecuencia, ver el impacto y definir la causa raíz de esa vulnerabilidad y cómo podemos mitigarla. ¿Verdad? ¿Cuál es la causa raíz? Bueno, está pasando esto, ¿verdad? A nivel de esa persona, a nivel de ese proceso, a nivel de esa tecnología, que puede afectar, ¿verdad? ¿Y cuál es la causa raíz? Bueno, esto que está pasando. Bueno, ¿podemos solucionarlo hoy en día? Sí, bueno, solucionémoslo mediante un procedimiento, veamos a ver qué podemos hacer. O bien, no podemos, remediarlo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer a nivel tecnológico para poder, pues, comprar algún tipo de equipo, ¿verdad? Algún tipo creo que Brian, ajá, gracias, Brian, tiene el micrófono abierto. Bien, remediación. Bueno, aquí en la remediación, después de identificar esa vulnerabilidad y después de evaluar, ¿verdad? La idea es mitigar, ¿verdad? O eliminar esa vulnerabilidad, como les digo, ¿verdad? Ya vimos todo, ya evaluamos esa vulnerabilidad y aquí es donde decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer para mitigar totalmente esa vulnerabilidad y que por ahí no pueda ingresar algún tipo de ataque cibernético o algún desperfecto físico o lógico? Finalmente, los informes y métricas, ¿verdad? Para el seguimiento es lo más importante, vean, algo que no se tenga una métrica o un informe, ¿verdad? ¿Qué pasó hace 2 años y qué está pasando hoy? ¿Cómo vamos a evaluarlo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definirlo? Entonces, el seguimiento es lo más importante para tener datos en el momento del análisis y poder tomar decisiones, ¿verdad? Poder decir, bueno, ya eh, cubrimos todas las vulnerabilidades de la empresa, ¿ok? ¿Qué está pasando hoy en el tema cibernético? Y cuáles otros portillos se nos abrieron, ¿verdad? ¿Cuáles otros portillos vemos? Por ejemplo, compramos un software para, no sé, para algún departamento en específico y ese software tiene un, no sé, un puerto que ocupa que esté abierto. Bueno, ese puerto estaba mapeado en el análisis de riesgo inicial. No, no estaba mapeado. Bueno, actualicemos, ¿verdad? Actualicemos el informe de riesgo y veamos que tenemos que incluir este puerto, ¿verdad? Por ahí puede ingresar algún tipo de ransomware o cualquier tipo de malware, ¿verdad? Y poder tomar decisiones. Bien, eso por ahí con el tema del proceso de la gestión. Para hacer esto, se ocupa, aparte de que se ocupa eh, impactar personas, procesos y tecnología, necesita definir equipos, ¿verdad? Y esos equipos básicamente los vemos aquí en pantalla. Eso ya va muy enfocado con el tema, pues en análisis de riesgo y propiamente en la parte técnica, ¿verdad? Está el Red Team, Blue Team y el Purple Team. El Red Team, perdón, son los encargados de realizar pruebas de intrusión, ¿verdad? Esto hay una que se llama el pen testing, que básicamente es probar desde externamente, ¿verdad? Probar por dónde puedo ingresar a la institución, cómo me puedo robar credenciales, qué puertos están abiertos, cómo puedo vulnerar esa red, ¿verdad? Cómo puedo escalarme privilegios y empezar a subir y ascender, ascender, ascender hasta llegar al servidor principal. Ese Red Team puede ser contratado, subcontratado, ¿verdad? Por medio de outsourcing, alguna empresa que se dedique a esto, o expertos internos, ¿verdad? Si la compañía es bastante grande, pues puede tener algunos expertos en temas de ciberseguridad y poder estar haciendo este tipo de ataques y decir, bueno, mira, tenemos estos portillos abiertos. Por aquí se puede generar un backdoor, ¿verdad? Una puerta trasera que genera un enlace directo con el ciberatacante, entonces necesitamos bloquear eso, ¿verdad? Ese es el Red Team. El Blue Team, básicamente es el equipo de defensores, ¿verdad? Este equipo que hablábamos al inicio, que es el SOC, ¿verdad? Es el Centro de Monitoreo, de Control y Prevención. Y aquí es donde ellos van a estar monitoreando en tiempo real todo lo que está sucediendo, todo el tráfico entrante y saliente de esa red, ¿verdad? Todo lo que esté comportándose, ¿verdad? Habitual o inusual, ¿verdad? Y cuando hay un comportamiento inusual, ¿qué va a hacer ese Blue Team? Bueno, va a contrarrestar o mitigar todo lo que esté sucediendo, aislar equipos, ¿verdad? Darle baja a la red, bloquear equipos, servidores, cifrar contenido y otro tipo de cosas, ¿verdad? El Purple Team, básicamente, tiene mucho que ver con los analistas de riesgo digital y lo que hace es que
busca mejorar las capacidades de los otros dos equipos, ¿verdad? Entonces va a decir, bueno, el Blue Team tiene estas deficiencias, vamos a capacitarlos, ¿verdad? O ese tipo de cosas, ¿verdad? También da mucho soporte en investigación, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo hoy en día a nivel de los ataques cibernéticos? ¿Cómo se están comportando los ransomware, por ejemplo, no sé, en Europa, ¿verdad? En Estados Unidos. Y cómo nosotros podemos defendernos, porque recordemos que todo lo que sucede en otros países, en otras latitudes de primer mundo, ¿verdad? Se podría decir, aquí va a pasar dentro de 4 años o dentro de 3 años o pues ahí como vaya fluyendo el tema de la permeación de todo ese tipo de tecnologías, ¿verdad? Entonces, el Purple Team se dedica a eso, ¿verdad? Básicamente son analistas de riesgo digital, hacen análisis, investigación y busca mejorar las capacidades, como les digo, de los otros dos equipos. Bien, ¿qué se requiere para todo este tema y aquí es donde les digo, vean la importancia que es como el juego de ajedrez, ¿verdad? Previamente, vean, el juego de ajedrez es algo, a mí me encanta realmente el ajedrez ¿y por qué les digo esto? Porque el juego de ajedrez realmente tiene más que ver con la estrategia que con el juego en sí. Cuando un jugador de ajedrez llega a jugar, ya él tiene en su mente la estrategia. Él no llega a improvisar, ¿verdad? E incluso aparte de la estrategia que tiene, que dice yo voy a jugar de esta manera, él prevé cuáles van a ser los ataques del contrincante para decir, bueno, si me atacan así, puedo hacer esto. Si me atacan de esta otra manera, puedo hacer esto. Y tiene 1, 2, 3, hasta 5 opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con documentos de cumplimiento, como lo vemos en pantalla. Políticas, estándares, procedimientos y guías. ¿A qué se refieren las políticas? Bueno, a comunicar actividades y comportamientos permitidos y prohibidos en la institución. ¿Qué puede hacer un funcionario, verdad? Por ejemplo, un colaborador que tiene teletrabajo, que necesariamente teletrabajo no significa que puede trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿verdad? Está prohibido irse a teletrabajar a un hotel o a un espacio de coworking. Bueno, eso se define en la política, ¿verdad? Si nosotros tenemos bastante resguardo a nivel del SOC, tenemos un control y monitoreo muy robusto, tenemos muchas herramientas que nos hagan llegar a determinar que hay un comportamiento inusual. Bueno, puede ir a trabajarse a Starbucks o puede ir a trabajar a un espacio de coworking o puede ir a trabajar a un hotel, ¿verdad? Por temas de salud mental y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que se pusieron muy de moda ahora con el tema de la pandemia. Estándares. Bueno, estos interpretan las políticas en situaciones específicas, ¿verdad? Básicamente los estándares como ISO 27001, COVID y todo esto, básicamente los estándares definen, ¿verdad? O interpretan esas políticas, como les digo, en ciertas situaciones específicas. Procedimientos. Todos los detalles sobre cómo cumplir esas políticas y esos estándares van a ser definidos en los procedimientos. En esos procedimientos, obviamente institucionales, ¿verdad? Ahí es donde se va a definir todo, absolutamente todo, ¿verdad? ¿Cómo se cumplen esas políticas? Bueno, a través del procedimiento. ¿Cómo cumplimos los estándares? Bueno, en ese procedimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día a día en A, B o C? ¿Verdad? Guías, finalmente, eso es el escalón más bajito, ¿verdad? Y esto ya va propiamente con el quehacer técnico, ¿verdad? Entonces, dice que proporciona orientación general sobre qué hacer en circunstancias particulares. Bueno, el SOC, ¿qué hace si tiene un terminal que se está conectando desde una ubicación que no es la habitual? ¿Qué van a hacer? Bueno, la guía le va a decir, bueno, primero tiene que contactar al colaborador a ver si es quien dice ser, ¿verdad? Si él se está conectando desde ese lugar. Ok, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, aislamos la máquina porque está conectándose a una red no segura. Está conectándose en una cafetería o en un hotel o un restaurante y vemos que tiene comportamientos inusuales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a bloquearla o vamos a, verdad? Todo ese procedimiento o toda esa guía va a estar plasmada ahí. Bien, para hacer análisis de riesgo, se utilizan estas dos ecuaciones. Va a decir rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es la probabilidad de que suceda un incidente, ¿verdad? Por el impacto que nos puede causar ese incidente. ¿Cuál es el impacto? Bueno, básicamente el impacto es qué tan serio puede ser un ataque de ransomware en nuestra compañía, por ejemplo. Entonces, eso les va a dar a ustedes la brecha de riesgo que existe y cómo vamos a mitigarlo, ¿verdad? También está la otra que el riesgo es amenaza, o sea, esa amenaza externa, esa amenaza que está ahí por la vulnerabilidad que nosotros tenemos como compañía y cómo vamos a mitigarla.
Básicamente, así se hacen los análisis de riesgo, ¿verdad? A grosso modo, ¿verdad? Por supuesto. Esto para hacer la matriz de riesgos digitales. ¿Cuáles son las características de un ataque? Bueno, inicialmente un agente de amenaza, ¿verdad? Básicamente puede ser un ciberatacante, ¿verdad? Lo que hace es que diseña un vector de ataque, ¿verdad? Ese vector de ataque puede ser a través de un correo electrónico mediante pues algún programa, alguna aplicación de fuerza bruta para robar credenciales, por ejemplo. Seguidamente, va a encontrar debilidades de seguridad, ¿verdad? En este caso, como lo estábamos hablando, el tema de la vulnerabilidad, ¿verdad? Encontró un portillo abierto, un puerto que estaba abierto y por medio de ahí logró ingresar, ¿verdad? Vulneró los controles de seguridad, ¿verdad? Que es lo que establecen todos los controles a nivel institucional y dice, bueno, usted pasa o usted no pasa, bueno, sí pasó, ¿verdad? Lamentablemente sí pasó a través de ese ataque. ¿Y qué impactó? Bueno, técnicamente impactó a un activo o alguna función. ¿Algún activo? Bueno, datos sensibles de clientes, una base de datos gigantesca de clientes, la cifró todo ese contenido y, por ejemplo, no sé, en un sector bancario, ¿verdad? Por ejemplo, cifraron todo el contenido de los clientes que tienen créditos hipotecarios con el banco, ¿verdad? Entonces ya el banco no tiene el insumo para poder decir, mira, tantos clientes ya pagaron las cuotas o tantos clientes les quedan tantas cuotas por pagar, ya no tenemos ese insumo, ¿cómo le vamos a cobrar a los clientes? ¿Verdad? Eso es un impacto técnico. Y un impacto a nivel de función puede ser un ataque de distribución, de negación de servicio distribuido, que básicamente es a las empresas que manejan todo su, bueno, como le pasó a la Caja y Hacienda, ¿verdad? Que básicamente son ataques de negación de servicio, botan la página y no se puede levantar, las personas no pueden ingresar o los clientes o usuarios a registrar citas, pues a comprar algún producto y ese tipo de cosas. Ahora, piensen en esto. Si es una compañía que toda la distribución o todo su giro de negocio está en función de las ventas web, las ventas a través de esa página web, ¿cuál es la contingencia que tiene esa empresa si le hacen un ataque de distribución, de negación de servicio distribuido, por ejemplo? Imagínense si le cifran la página a, no sé, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Imaginemos que si un ataque ransomware cifra la página de Amazon durante un mes, ¿cuáles serían las pérdidas económicas de esa compañía en un mes? Ustedes pueden, es más, en un día, ustedes pueden imaginar la cantidad de millones de dólares que puede perder una compañía gigantesca a ese nivel o a ese calibre, ¿verdad? Con un ataque ransomware de negación de servicio de la página principal, que todo su modelo de negocio está ahí. Vean, son pérdidas millonarias. Bien, y finalmente, impacto al negocio, ¿verdad? De impacto al negocio que hablábamos sobre el tema de la reputación, por ejemplo, el tema pues el giro de negocio ya no puede existir porque tienen la página totalmente cifrada, totalmente bloqueada, ¿verdad? Impactan al negocio fuertemente. ¿Cuál es la cadena de la muerte en este tipo de ataques? Hay proceso de reconocimiento, ¿verdad? El hacker básicamente lo que hace es que empieza a investigar cuál es la empresa, cuál es el giro del negocio, cuál es el dueño de esa empresa, qué actividades realiza, ¿verdad? Y con base en todo ese conocimiento va a crear una herramienta. Básicamente les va a diseñar un software, ¿verdad? Customizado a su empresa, ¿verdad? Básicamente va a empezar a generar código y va a decir, bueno, esa empresa tiene A, B y C, voy a crear un software para A, B y C justamente. Pasa un proceso de entrega, ¿verdad? Básicamente le entrega el paquetito, ¿verdad? Mediante ingeniería social, mediante phishing, vishing o smishing o cualquier tipo de, ahí para que entiendan un poquito, ¿verdad? El phishing es a través de correo electrónico, el vishing a través de llamada telefónica y el SMS smishing o simplemente smishing a través de mensajería de texto, ¿verdad? O mensajería de WhatsApp. Por medio de una terminal, por ejemplo, que un funcionario trabaje desde el dispositivo móvil, le ingresa, por ejemplo, un mensaje de texto con un link adjunto, ese usuario, ese colaborador de la empresa le dio clic a ese link, se descargó un software malicioso y en ese dispositivo tenía sistemas de la empresa, ¿verdad? Entregó el paquete y hubo un llamado de atención, ¿verdad? Un llamado a la acción, perdón. Y el colaborador lo atendió. ¿Qué pasa? Hay un proceso de explotación, ¿verdad? Aquí el ciberdelincuente lo que hace es que persiste, hace una evasión defensiva, ¿verdad? Anti-malware se podría decir, ¿verdad?
Y básicamente lo que hace es que se empieza a resguardar defensivamente para que no lo vea el antivirus, para que no lo vea el Bitdefender, para que no lo vean los firewalls. Y bueno, ya estando ahí, lo que hace es que instala o ejecuta pues un archivo ejecutable o cualquier tipo de código malicioso, inyección de SQL, denegación de servicio distribuido y otro tipo de cosas. Hay un proceso de comando y control, ¿verdad? Hay un término que se llama como se llama el pivoteo, básicamente, que lo que hace es que empieza a descubrir y empieza a escalar privilegios, ¿verdad? Se brinda privilegios de superusuario y lo que hace es que, vamos a ver, si un ciberdelincuente hace, por ejemplo, instala un troyano, ¿verdad? Ese troyano genera una especie de backdoor o puerta trasera que tiene control remoto sobre ese equipo. Entonces, simplemente al momento de robar credenciales, él mismo dice, bueno, voy a brindarme privilegios de superusuario. ¿Y qué le hace llegar a esta conclusión? Bueno, porque con privilegios de superusuario puede empezar a escalar, ¿verdad? A moverse lateralmente y empezar a escalar a servidor 1, servidor 2, servidor 3, perdón, servidor 4, y finalmente servidor 4 era el que tenía los datos sensibles, ¿verdad? Como les digo, hay un movimiento lateral por medio de una terminal, empieza a moverse, empieza a moverse, empieza a moverse lateralmente hasta llegar arriba, ¿verdad? Y ejecuta una acción sobre los objetivos, ¿verdad? Básicamente, esta acción sobre los objetivos lo que hace es que recolecta esos datos, ¿verdad? Exfiltra esos datos, o sea, los saca de la institución, ¿verdad? Manipula ese objetivo, ¿verdad? Lo manipula, básicamente descifrarlo, extraerlo o hacer respaldos. Y finalmente, ay, disculpen. Y finalmente el objetivo, ¿verdad? La acción sobre los objetivos es básicamente solicitar un rescate para devolver esa información. Bien, algunos rápidamente, creo que, bueno, creo que no vamos tan bien de tiempo. Síntomas de inyección de código malicioso, aumento de procesador, ¿verdad? Del uso del procesador, ralentización del equipo, tráfico de red superior, cambio en la página de inicio del navegador, caída de aplicaciones, ventanas emergentes, desactivación de antivirus, anuncios persistentes. Ataques cibernéticos, mal llamados virus. Todo el mundo conoce a estos de acá como virus, sin embargo, no todos son virus. Básicamente, el término correcto para llamarle es malware o malicious software y están diseñados para infiltrarse en su dispositivo sin su consentimiento. Vamos a hablarlo rápidamente, porque creo que si ya nos pasamos un poquito del tiempo. El virus informático funciona exactamente igual que el virus humano, ¿verdad? Básicamente una persona ejecuta una acción, a través de esa acción se contagia, se contamina y finalmente termina propagando ese virus a través de la red. El gusano o worm, tiene autonomía, básicamente puede venir adherido a un documento PDF, a una foto, una imagen, y el gusano tiene autonomía, o sea, no ocupa el factor humano para poder propagarse y simplemente se va a instalar en su dispositivo en todos los archivos y carpetas. El troyano bancario, caballo de Troya, se le denomina de varias maneras y esta básicamente se disfraza de un software legítimo para poder generar esa especie de backdoor o puerta trasera para poder ingresar y tener un control remoto sobre su dispositivo. Software espía, su característica principal básicamente es duplicar la pantalla, entonces toda nuestra dinámica que vamos a estar viendo en redes sociales, leyendo el correo o haciendo este tipo de actividades, va a estar siendo reflejada en el dispositivo del ciberdelincuente. Keylogger, su característica básicamente es que todo lo que ingresemos a través del teclado va a estar siendo almacenado en una especie de blog de notas. En este blog de notas, el ciberdelincuente puede tenerlo alojado durante una semana, 15 días, un mes, 3 meses. Finalmente pasa por un proceso de recolección de ese archivo y empieza a hacer un proceso de búsqueda, ¿verdad? Entonces, por supuesto que se va a dar cuenta que después de una cuenta de correo, lo que sigue es la contraseña, ¿verdad? O 9 dígitos seguidos, probablemente lo que siga es una contraseña Internet Banking, por ejemplo, ¿verdad? El ransomware, Catherine, una pregunta, ¿cómo estamos de tiempo? Si ya debemos terminar o un espacio para las preguntas. Sí, podemos habilitar un espacio para las preguntas, tranquilo. Okay. Podemos seguirlo como hasta 11:20, tal vez. Ah, bueno, 11, perfecto. Sí, tranquilidad. Perfecto, sí, me faltan un par de diapositivas nada más. No hay ningún problema. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, el ransomware, básicamente, esto es crimen organizado, como lo vimos, ¿verdad? El ransomware es crimen organizado, utiliza varias técnicas como cualquier tipo de malware, ¿verdad? O pueden funcionar de manera individual o manera conjunta, y lo que hacen es que básicamente roban credenciales, ingresan a una institución, cifran todo ese contenido y solicitan un rescate por ese contenido. Eso es crimen organizado y por lo tanto no se puede negociar con estas personas. Yo siempre le digo a las empresas, antes de recibir un ataque, porque lo van a recibir, eso es
inminente, no se puede negar. Antes de recibir el ataque, mejor inviertan en ciberseguridad. Inviertan, contraten pruebas de pen testing y ethical hacking y otras cosas, ¿verdad? Para poder resguardarse. Entonces, pues básicamente, así funciona el ransomware. ¿Cómo defendernos? Bueno, definitivamente iniciando con un proceso de un análisis de riesgo. Tenemos que ver hoy en día quiénes somos, cómo estamos preparados, ¿verdad? Implementar toda esta serie de guías, políticas, utilizar estándares, definir procedimientos. Vean que todo inicia en la documentación y en la planificación como el juego de ajedrez, ¿verdad? Aquí el tema, y creo que aplica para todo en la vida, ¿verdad? Creo que si uno no planifica bien su vida, dicen por ahí que el éxito se basa de las tareas diarias, ¿verdad? Aplica para todo en la vida, vean, todo lo que podamos hacer día a día, minuciosamente, definir procedimientos, actualizar, estar siempre viendo qué está pasando a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, el equipo informático, qué está pasando en Europa, qué está pasando en Estados Unidos. Bueno, puede llegar a pasar aquí, sí, efectivamente, ¿verdad? Todo eso se implementa en la prevención, ¿verdad? En el primer eslabón del ciclo de ciberseguridad. A nivel técnico, bueno, podría mencionar varios, ¿verdad? Gestionar los privilegios de los usuarios, incluir múltiples factores de autenticación, directivas de acceso, listas de acceso, ¿verdad? ¿Cuáles son las terminales y quiénes son los usuarios que se conectan? Seguridad en los endpoints, ¿verdad? Bloqueo, por ejemplo, de USBs, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Revisión de archivos, bueno, analizador de correos también muy importante, firewalls, antivirus, listas blancas, control sobre puertos, ¿verdad? Conocemos el puerto 443, 8080, 80, ¿verdad? De Internet, de la web, ¿verdad? Hay otros puertos que están ahí abiertos, que ya vienen abiertos por default, bloqueemos esos puertos y no se ocupan, ¿verdad? Cifrado de datos, ¿verdad? De datos en reposo, cifrado de datos activos, parches para sistemas operativos que evitan ataques de día cero, como vimos, ¿verdad? Es cerrar esas vulnerabilidades el día que nuestro proveedor del servicio de ese sistema operativo nos dijo que tenemos que actualizar el sistema. En fin, podría decirles que todo tiene que ver principalmente con buenas prácticas, con políticas, con procedimientos, y a partir de ahí, ok, empezar a ver qué ocupamos nosotros tecnológicamente para poder defendernos mucho mejor. Bueno, ahí corrimos un poquito al final, pero bueno, si tienen alguna consulta pueden hacerla, si todo quedó claro, pues súper bien, pero bueno, básicamente esa sería la charlita de hoy. Muchísimas gracias, Bernardo. De verdad que muy interesante. Como decías, efectivamente, abrimos el espacio para preguntas en el chat. No veo preguntas, pero si alguien quiere abrir su micrófono y tiene alguna consulta para el expositor, pues bienvenido. Excelente charla, dice Santos Jiménez, muchas gracias. Más bien, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar pendientes, por participar, por acompañarnos en cada una de nuestras charlas. Aquí nos dicen, bueno, Juan Diego tiene una consulta. Sí, adelante. Aquí puso en el chat una consulta. No sé si la quieres hacer con micrófono abierto o la vas a escribir por acá. Bueno, pues. Vamos a ver, Juan Diego dice, ¿cuál sería la diferencia o diferencias entre hacker y phishing? Ok, Juan Diego, entre hacker y phishing, bueno, sí hay muchísima diferencia y hay que partir del hecho de que un hacker, en realidad, vamos a ver, los hackers, porque es un término que se popularizó muchísimo el término de hacker, sin embargo, el hacker no es que el hacker es malo, ¿verdad? Lo que sí hay que entender es que popularmente a través de la prensa, ¿verdad? Es la palabra como cuando una persona ve hacker como que le da más miedillo, ¿verdad? Sin embargo, pues la palabra correcta para decirle es ciberdelincuente, ¿verdad? O ciberatacante. ¿Verdad? Y el phishing, pues básicamente es un ataque por medio de un correo electrónico, ¿verdad? Que se envía desde un remitente que se disfraza de ser un remitente real, ¿verdad? Y conocido. Y básicamente lo que hace es que envía un correo y te persuade, ¿verdad? Psicológicamente y te dice, mira,
no sé, dale clic a este link, ¿verdad? Y vas a ver las fotos de nuestro último paseo, por decirte algo, ¿verdad? Este, entonces, si ese usuario, esa potencial víctima, atiende ese llamado a la acción, ¿verdad? Da clic a ese link, descarga el archivo, ingresa datos. Básicamente, así es como se hacen los ataques y fue lo que vimos al inicio en las estadísticas, ¿verdad? El 80% de los ataques ingresan por un correo electrónico. Perfecto. Santos nos pregunta, ¿alguna herramienta open source o de pago para concientizar a los usuarios para las buenas prácticas en ciberseguridad? Sí, bueno, hay una de Microsoft, muy buena. Hay otra, denme un segundito y ya les doy el nombre, que pueden investigarla. Es realmente muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. Y denme para ver, ya les digo. Claro, Bernardo, mientras ahí buscas Sí. el nombre, les recordamos que a las personas que se inscribieron y nos pusieron ahí su correo electrónico, a ese correo les va a estar llegando una encuesta para evaluar la charla. Luego de que evalúan la charla, se les genera un link donde pueden acceder a la grabación del día de hoy. Y en la encuesta también tienen una pregunta para que nos indiquen qué otros temas les gustaría que abarquemos, también temas de ciberseguridad, en qué otra rama o en qué otro ámbito también les gustaría que nosotros toquemos diferentes charlas y entonces así eso es una realimentación para nosotros y poderles llevar el material que necesitan. Aquí sí ya nos están entrando Otras varias consultas, ok. consultas. Dame un segundito, es que yo lo tenía, sí, lo tenía, pero dame un segundito. Tranqui. También que estén atentos a nuestras redes sociales. Como les comentaba al principio, la semana pasada tuvimos un Facebook Live del tema de ciberseguridad, justamente con Bernardo. Ahí pueden revisarlo. Y en las redes sociales también publicamos las demás charlas que vamos a tener a lo largo de las semanas. Catherine, la herramienta se llama Know Before. Know Before. Know Before, ahí se las voy a poner en el chat para que la investiguen. Hay varias herramientas, ¿verdad? Pero a mí personalmente les diría que una muy buena práctica para la culturización de todo el personal de una compañía sea a través de pruebas de simulacros de phishing, ¿verdad? Recordemos que en la culturización lo que se tiene que atacar más en una institución es básicamente a culturizar a todo nuestro personal y decirles, ok, si les llega un correo de esta manera, ustedes tienen que accionar. Hay una fórmula que se llama la fórmula PPA, que es pare, piense y actúe, ¿verdad? Y entonces usted se detiene, piensa y evalúa su correo y dice, bueno, a nivel institucional hay un procedimiento que dice que cuando me llegue este tipo de correos tengo que reportarlo a eventos de ciberseguridad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo atrás de ese procedimiento los colaboradores saben que tienen que hacer eso y por medio de la herramienta nos vamos a dar cuenta cuáles son las personas que están bien capacitadas y cuáles son las que no, ¿verdad? Cuáles son las personas que le enviamos un simulacro de phishing, le dieron clic al link 1, 2, 3, 5, 10 veces, ¿verdad? Entonces, bueno, agarramos a ese grupito de compañeros que dicho sea paso, no es para castigarlos ni nada por el estilo, sino más bien es justamente para educarlos, ¿verdad? Y que todos estemos en la misma línea. Entonces, esta herramienta, Know Before, me parece muy buena. Excelente. Ahí también Ricardo nos estaba aportando un link donde dice que dan algunos tutoriales gratuitos para que lo puedan ir a chequear por allá. Y hablando de este tema y los usuarios que deben acudir al departamento de ciberseguridad o TI, aquí nos ponen, Ricardo, una consulta. ¿Qué pasa cuando la empresa es pequeña? Y entonces dice así, para una empresa que pone un servidor para uso de varios usuarios y no tiene un departamento de TI dedicado ni los recursos para tener todo lo que menciona, ¿qué puede entonces hacer para protegerse? Para una empresa que pone un servidor, a ver si te entendí bien. ¿Ese servidor lo accesan varios usuarios? O más bien, ese servidor principal es donde, o sea, mediante endpoints o terminales, ¿verdad? Terminales de usuarios se conectan a ese servidor. Ahí más bien, Ricardo, se nos hace la aclaración, porque dice, pone un servidor para uso de varios usuarios y no tiene departamento de TI dedicado.
Ujú. Vamos a ver. Dice que es un servidor para compartir Para archivos. compartir archivos. Bueno, básicamente lo que te podría decir es que ese servidor, no importa, es más, Ricardo, no sé si te acuerdas, en las estadísticas decía una por ahí, el 50% de los ataques son a empresas pequeñas. El 50% de esos ataques son a empresas pequeñas. Entonces, nunca hay que ver el ransomware o el tipo o un ataque cibernético como, eso se lo hacen a instituciones gubernamentales o eso se lo hacen a otros, pero a mí no me lo van a hacer porque mi empresa es muy pequeña, ¿verdad? Eso no sucede así. Realmente atacan muchísimo a empresas pequeñas porque obviamente son las que tienen menor grado de ciberseguridad. Entonces, lo que te podría recomendar es, ok, tienen ese servidor, perfecto, ¿verdad? Traten de contratar un servicio porque obviamente la infraestructura para poder tener esa data en otro data center, por ejemplo, es realmente costosa, ¿verdad? Pues comprar o alquilar un domicilio, ¿verdad? Instalar equipos, servidores, redes, tener personal contratado y todo ese tipo de cosas es muy caro, ¿verdad? Y la solución más oportuna sería tener servicios en la nube, ¿verdad? Esos mismos datos replicados en la nube mediante algún contrato, ¿verdad? Con alguna compañía, perdón, como Amazon. Ok, perfecto. Uh-huh. Por acá nos ingresa un comentario de Brian. Más bien, Brian, gracias a vos por estar conectado. Dice, excelente charla. Es importante para cualquier organización seguir difundiendo estos temas. Muy agradecido. De nuevo, reiterarte las gracias a vos y a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Si no hay más preguntas, entonces procedemos a finalizar esta charla, no sin antes darle las gracias a Bernardo. Siempre es un placer que pueda estar acá con nosotros compartiendo estos temas de gran interés. Y a todos ustedes por estar conectados y acompañarnos el día de hoy. Recuerden que la grabación se las vamos a hacer llegar y que tengan un muy feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias, Katherine, igualmente. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Con todo gusto. Gracias. Un gusto.